Hola estimados y estimadas, ¿cómo están? Aquí, muy bien también yo, muchas gracias. Les doy la más cordial bienvenida a mi canal de YouTube, Profe Troll es Maravilloso. Espero que también me sigan en las redes sociales, tengo mi fanpage, que me pueden seguir como José Manuel Torres Yáñez o Profe Troll es Maravilloso también me encuentran. Y también en mi Instagram como profe-troles-maravilloso. Así que por todas las redes sociales estoy subiendo material. Estoy subiendo incluso en mi Instagram algunos TikTok y también algunos videos IG también que son de larga duración. Así que los invito, en este video vamos a resolver los ejercicios, en este caso 36, 37, 38 y 39. Son cuatro ejercicios resueltos en este video número 12 de lo que es el modelo de prueba de matemática 2021 que subió el DEMRE. Así que los invito a continuar con el video y vamos partiendo con el 36. El ejercicio 36 en este caso tiene que ver, ya cambiamos un poco de, si se fijan, como de contenido, ¿cierto? Y esto tiene que ver con vectores. Entonces coloqué acá que los conocimientos previos que yo debo poseer para poder realizar de buena forma esta pregunta tiene que ver con vectores y operatoria básica. O sea, solamente saber sumar y restar vectores, ¿cierto? Pero de la forma no gráfica, sino que de la forma aritmética, algebraica, ¿cierto? Entonces en este caso me dice que considere los siguientes vectores: el vector u, 2,-1, el vector v, menos 8,5 y el vector w como menos 5,-3. ¿Cuál de los siguientes vectores corresponde al vector que está dado por esta operatoria? Entonces, lo que vamos a hacer es colocar 2, el vector u es 2,-1, después menos el vector v, que sería menos 8,5, y luego más 3 veces el vector w, que sería menos 5,-3. Luego de eso, vamos a ir haciendo cada una de las cosas. Acá, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es que este número que está afuera, este escalar, se va a distribuir, ¿sí? Entonces me origina un nuevo vector que va a ser 4, menos 2. Acá sería mantengo, ¿cierto? Mantengo ahí. Y luego más, y el 3 lo mismo. El 3 es un escalar que justamente se distribuye y me genera otro vector que va a ser menos 15, menos 9. Y luego lo que debo hacer acá es justamente sumar y restar vectores. Entonces me quedaría, tengo que, la primera parte sería 4 menos, si se fijan, menos 8 más menos 15. ¿Sí? Esa es la parte del lado izquierdo justamente de la coordenada del vector. Y en el lado derecho sería menos 2 menos 5 más menos 9. Copio tal cual como está la operatoria, teniendo bien harto cuidado con los signos. Entonces, la coordenada del lado izquierdo, la primera coordenada sería esto que está acá. Fíjense que se transforma esto en más, ¿cierto? Entonces sería 4 más 8, 12, y 12 más menos 15 es menos 3, ¿sí? Y luego sería la coordenada que está acá, la del lado derecho, sería menos 2 menos 5 es menos 7, y menos 7 más menos 9 sería justamente menos 16, ¿cierto? Y ahí estaría justamente la coordenada final, que sería en este caso la alternativa C de Cristo, C de cuarentena, C de cuidémonos y quedémonos en casa. Entonces, vamos ahora con la pregunta número 37. Ya, esta pregunta es bastante entretenida porque ya estamos como entrando de a poquito en un tema ya más de geometría, ¿cierto? Entonces, en este caso yo coloqué hartos debo saber, como por ejemplo, conocer cómo se calcula la altura de un triángulo equilátero, ¿sí? Y sabiendo su lado. O también puede ser el teorema de Pitágoras. ¿Por qué coloqué o teorema de Pitágoras? Porque para calcular una de las partes que está acá justamente en el ejercicio, tiene que ver con que yo puedo ocupar la altura de un triángulo equilátero o el teorema de Pitágoras. Y lo otro, con manejarse con el concepto de rotación, ¿sí? Manejarse con el concepto de rotación. No es como que yo sea totalmente experto en lo que es rotación.
Ya no me debo saber ninguna fórmula ni nada. Entonces lo que vamos a hacer acá me dice, primero lo leo, la circunferencia de centro O, ¿cierto? De la figura adjunta tiene radio 1. Ya, entonces para acá es 1 y también para acá es 1, ¿cierto? Y fíjense que también esta parte es 1. Desde ahí hasta acá. Todo eso también es 1. Para arriba igual es 1. 1 para acá la distancia, 1 para acá la distancia. Ya, perfecto. Es una circunferencia, como se dice, unitaria. B y C, que son estos vértices, pertenecen a ella, o sea, pertenecen a la circunferencia, a su perímetro. Y el triángulo COB, la altura OA, que está acá, mide raíz cuadrada de 3 partido por 2. Entonces tengo ya algunos datos. Tengo la altura OA, tengo justamente, en este caso, el radio, que es un lado del triángulo. Tengo también acá otro lado del triángulo, que es 1. ¿Y cuáles de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas con respecto a rotaciones de la circunferencia en torno al origen del sistema de ejes coordenados en el sentido de la flecha? Es decir, las rotaciones que yo voy a ejecutar son en sentido de la flecha, para acá, ¿cierto? En sentido horario, que se llama. Ya. Entonces, lo que voy a hacer acá es que voy a copiar, tengo ya preparada una imagen mucho más grande, que es la misma que está ahí, pero para poder trabajarla de mejor forma. Entonces la vamos a colocar por acá. ¿Por qué? Porque la imagen que está al lado izquierdo es muy pequeña, entonces me es más fácil, y también para ustedes de forma visual, trabajar justamente con esta amplificación. Entonces la primera me dice, la número 1, me dice si se gira en 30 grados, entonces el punto B queda en el punto 1,0. ¿Sí? Ya. Entonces el punto B queda en 1,0. Perfecto. O sea, si yo giro en 30 grados, para acá giro en 30 grados, ¿sí? El punto B va a quedar acá, ¿sí? Porque este punto que está acá tiene coordenadas 1,0. Recuerden que esta distancia del O al punto que está acá es un radio, por lo tanto me queda esta distancia es 1. Por lo tanto, el punto que está acá es 1,0. ¿Ya? Veamos si es verdad. Si ocurre eso, si ocurre que es verdad eso, significa de que este ángulo que está acá debería ser justamente 30 grados. ¿Ya? Veamos. Voy a borrarlo aquí para que no lo entorpezca. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que ese ángulo es 30 grados? Nosotros sabemos acá la medida de la altura. Esta altura que está acá mide raíz cuadrada de 3, ¿cierto? Partido por 2. Y aquí tengo dos opciones para calcular esta distancia que está acá, porque eso es lo que quiero yo. Para calcular esta distancia que está acá, ¿sí? Puedo calcularlo por Pitágoras, porque es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Este que está acá. Puedo calcular Pitágoras, ¿ya? Con cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado es igual a 1 al cuadrado, que es la hipotenusa. O lo otro es justamente aplicar el tema de que en un triángulo equilátero, porque si se fijan, este triángulo BOC es un triángulo equilátero. A ver, ¿por qué se sabe eso? Por lo siguiente. Porque la altura de un triángulo equilátero siempre es el lado por la raíz cuadrada de 3 partido por 2. Entonces tenemos que en este caso, el lado que es este, ¿cierto? Es 1, que es justamente este valor que está acá. ¿Ya? Entonces si reemplazamos, me va a dar 1 por la raíz cuadrada de 3 partido por 2, y esto justamente es raíz cuadrada de 3 partido por 2, que es la altura. ¿Sí? O sea, tiene que sí o sí tiene que ser justamente un triángulo equilátero, ¿ya? Por lo tanto, incluso este pedacito que está acá es un medio por Pitágoras, ¿ya? Por Pitágoras. Por lo tanto, si es equilátero, que es lo que queríamos comprobar, si este lado es equilátero, la altura, justamente este ángulo mide 30 grados, porque tenemos que todo esto que está acá es 60, y la altura en un triángulo equilátero justamente bisecta, o sea, divide el ángulo de 60 grados en dos ángulos congruentes. Por lo tanto, este ángulo que está acá arriba mide 30 grados y el ángulo que está abajo mide 30 grados. Por lo tanto, el punto B, que está acá,
el punto B que está acá, lo que va a hacer es que justamente se va a mover hacia acá, ¿cierto? En 30 grados justamente al punto 1,0, que es esas coordenadas. Por lo tanto, la opción 1 es por todos lados verdadera. Verdadera. Entonces, si la 1 es verdadera, ya descarto completamente la D de Diosito, ¿cierto? Vamos con la otra. Voy aquí a borrar un poquito para que no nos quede como tan complicado esto ahí. Voy a borrar, ¿ya? Voy a limpiar un poco la imagen. Y nos dice la siguiente pregunta. Dice, si se gira ahora en 60 grados, entonces el punto B queda en esas coordenadas raíz cuadrada de 3 partido por 2, coma menos un medio. Entonces ya, como tenemos que ya este ángulo lo conocemos, que es 30 grados, ya mucho más simple. Este también es 30 grados. Y fíjense que ya, si yo muevo esto, si yo giro en 60 grados, o sea, hago toda esa suma de 30 más 30, este punto B justamente va a caer acá. Acá va a estar el punto B ahora, ¿cierto? Y estas coordenadas que están acá, que justamente es el punto B, después de hacer todo este giro en 60 grados, ¿ya? Son justamente raíz cuadrada de 3, ¿sí? Raíz cuadrada de 3 medios. ¿Por qué? Porque justamente está, fíjense, la coordenada de la abscisa del X está a la misma altura de la altura que está acá, a la misma altura de la altura. Porque esta altura, ¿cuánto medía? Raíz cuadrada de 3 partido por 2. Entonces, este compadre, de alguna forma, tira para acá en la circunferencia una imagen y tira para acá una imagen. Y es raíz cuadrada de 3 partido en 2. Ahora, si se fijan, su respectiva imagen de este raíz cuadrada de 3 partido en 2 va a ser negativa, porque justamente es para acá, ¿cierto? Baja. Y esta distancia que está acá, que es esa, es la misma que la que está acá. Y nosotros habíamos dicho que esta distancia es un medio. Entonces, por lo tanto, esta distancia también es un medio. Pero en coordenadas, esta distancia, justamente este puntito, es menos un medio. Por lo tanto, va a ser raíz cuadrada de 3 medios, coma menos un medio. ¿Sí? Quedó clarito, ¿no? Entonces acá sería verdadera esta opción. Por lo tanto, como yo ya tengo que la 1 y la 2 son, descarto la 1, ¿sí? Y descarto también la C de Cristo. ¿Ya? Y me queda solamente hasta ahora la opción B o la opción E. O sea, me quedo con las dos primeras o todas. Veamos la última. Si se gira en 60 grados, el punto C queda en el 0, menos 1. Ya, perfecto. Vamos a seguir con el mismo dibujo. Fíjense que nosotros tenemos que este ángulo que está acá, que estoy marcando en amarillo, ya es 30 grados, ¿cierto? Y acá está el punto C. Eso es importante mirarlo. Acá está el punto C. Por lo tanto, si gira en 60 grados, el giro que va a hacer es este. Porque 30, ¿cuánto le falta para llegar justamente a 90? Le falta 60 grados que está acá. Por lo tanto, el punto C viene para acá y llega hasta acá. Ahí llega. Ahí hace el giro de 60 grados. Y este punto que está acá, justamente, como vive en el eje Y, es 0, el valor justamente de la circunferencia, el extremo de la circunferencia. Y ese valor es menos 1. Porque recuerden que este es 0, menos 1. Este punto que está acá es menos 1,0, ¿cierto? Este punto que está acá es 0,1. Y este punto que está acá, ¿cierto? Es de coordenadas 1,0. Entonces ahí se forma la circunferencia unitaria. Por lo tanto, esta también es verdadera, la última, y es en este caso la alternativa E de Espíritu Santo y de energía. Así que ese es el ejercicio 37. Bastante interesante, ojalá que lo hayan entendido. Vamos al siguiente, al 38. Tenemos ahora un problema de planteo. Recuerden, fíjense cuántos problemas de planteo no hemos topado. Porque la antigua PSU que era como calcule esto otro, calcule esto, reduzca, simplifique. Ahora son en mucha lectura, así que harto ojo. Me dicen que Emilia y Martín crean un juego de movimientos
dibujando un plano cartesiano en el suelo. Entonces acá yo dibujé el plano cartesiano, ¿ya? Recuerden que el plano cartesiano tiene el eje X que es el eje horizontal. El eje vertical se denomina eje Y, eje de las ordenadas, este eje de las abscisas. Está el primer cuadrante, que son las coordenadas positivas, coma positivo. El segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Los cuadrantes siempre se leen en sentido contrario a las manecillas del reloj. Así, ¿ya? Y me dicen que este juego, ¿cierto? De manera que pueden indicar su ubicación utilizando pares ordenados. Las indicaciones del juego son, primero, rotar 90 grados en sentido antihorario. Ya, entonces para acá, ¿sí? En ese sentido, antihorario. Luego, realizar una simetría respecto al eje X. Ya, perfecto. Y por último, otra simetría respecto al eje Y. Recuerden que la simetría es como un espejo, ¿cierto? Es una reflexión. Al comenzar el juego, Emilia se ubica en el punto A, B y Martín en el punto C, D, en donde A, B, C, D son números reales mayores que 0. Ya, entonces son números positivos. Todos, el A, B, C, D, y distintos entre sí. Perfecto. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a las ubicaciones de Emilia y Martín? Entonces, ya miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar un punto acá que justamente represente en este caso a Emilia, y vamos a colocar con otro color, un color rosado, por ejemplo, aquí el punto que represente en este caso a Martín, ¿ya? Ambos viven en el cuadrante número 1. ¿Por qué? Porque se supone que A, B, C, D son coordenadas justamente positivas, ¿ya? En este caso este compadre que está acá sería C, D, ¿ya? Y el otro, el punto E de Emilia, ¿cierto? Sería justamente A, B, ¿ya? Primer paso justamente de este juego, rotar en 90 grados en sentido antihorario. Ya, antihorario significa que yo me voy como para el lado izquierdo. Entonces significa de que si yo uno, por ejemplo acá, el punto M con el origen, ahora me voy a tirar como para acá. Ya, más o menos por ahí. Entonces acá va a quedar justamente M, ahora como M'. Y el punto que está rojito, que corresponde a Emilia, va a ser más o menos así el movimiento. Yo uno con el origen y luego más o menos me lanza como para acá. ¿Sí? Este va a ser Emilia prima, ¿sí? Para diferenciarlo de la Emilia normal, del original. Entonces si se fijan acá, hay 90 grados y el rosadito también hay 90 grados aproximadamente. Y fíjense que ambos se mantienen de alguna forma a la misma distancia. Se sigue manteniendo la distancia entre ellos. Entonces me dice la alternativa A, al realizar la rotación, Emilia y Martín se ubican en el cuarto cuadrante. Falso, porque si nos damos cuenta, ambos se ubican en el segundo cuadrante. Si hubiese sido una rotación horaria, ¿cierto? Ahí sí se ubican en el cuarto cuadrante, pero en este caso recuerden que es una rotación en 90 grados en sentido antihorario, ¿ya? La alternativa B, ¿qué es lo que dice? Emilia y Martín finalizan el juego en los puntos A, B y C, D. Veamos. Ya hicimos la primera parte, que sería esta. Y en este caso, el punto M, sus coordenadas, ¿cómo variaron? Ahora en este caso variaron como -D, ¿cierto? -D, C. Y el otro, el punto rojito, varió. En este caso las coordenadas van a ser -B, A. ¿Ya? Hay incluso una tabla que muchos se aprenden, que en donde te indican todas las fórmulas que hay de rotaciones. En este caso, rotaciones en torno al origen de un punto. Ya, entonces ahora tenemos que el segundo paso, hay que realizar una simetría con respecto al eje X. Es decir, vamos primero con Emilia. Emilia, ¿qué es lo que hace? Que para acá abajo el eje X se va a la misma distancia. Entonces más o menos queda por acá. Emilia 2'. ¿Sí? Y Emilia 2', ¿cierto?
tiene que en este caso su coordenada va a ser ¿cuál? Va a ser menos b, sigue siendo menos b, pero ahora menos a. ¿Ya? Y en el caso de Martín, con rosado, ¿cierto? Yo tengo que esta distancia que está acá, ¿sí? Ahora es eje de simetría, se va más o menos para acá. O sea, este es Martín prima prima, que serían las coordenadas menos d, menos c. ¿Se dan cuenta? Todo paso por paso explicadito, bonito, con colores. Y ahora me dice que ahora yo hago por último otra simetría, pero con respecto al eje y. Entonces, si yo hago otra simetría, el punto M', hago una simetría para acá, ¿cierto? A igual distancia. Este punto que está acá va a ser D, coloquémosle M', ¿cierto? Sería D, menos C. D, menos C. Y ya fíjense que esta parte es falsa completamente. No tenemos para qué hacer A, menos B, ¿sí? Por lo tanto, la alternativa B es falsa. Vamos con la C. ¿La distancia entre Emilia y Martín al finalizar el juego es la misma que cuando comenzaron? Por todos lados que sí. ¿Ya? Miren, incluso, hagámoslo. En este caso, Emilia, me falta, al hacer la simetría con el eje Y, se va a ir para acá, ¿cierto? Pero va a estar a la misma distancia del eje Y. Entonces, el punto E', va a estar acá. Si se fijan, miren, voy a colocar con verde, un llamativo verde. Esta distancia es la misma que esa, es la misma que esa y es la misma que esa, si se dan cuenta. Entonces, la distancia se sigue conservando. ¿Y por qué se sigue conformando? Porque estamos haciendo transformaciones isométricas. Y recuerden que justamente en las transformaciones isométricas uno mueve los objetos, pero las figuras no cambian y también su posición, de alguna forma, entre dos figuras no cambia su posición, ¿sí? Entonces, por todos lados, en este caso, es la C, ¿cierto?, de Cristo, la alternativa correcta. La D tampoco es, porque Emilia y Martín finalizan el juego ubicados en el tercer cuadrante. No, porque terminan ubicados en el cuarto cuadrante, como justamente lo indiqué acá. Ambos terminan en el cuarto cuadrante, ¿sí? Así que eso ha sido este ejercicio. Vamos con el último de este video. Ya, en este caso ahora estamos ya de lleno en lo que es geometría, y en lo que es geometría de repente que cuesta bastante, que es semejanza de triángulos. Por eso coloqué acá que la semejanza de triángulos, en este caso, conocer los criterios, ¿cierto? Conocer el tema de la razón de semejanza, cosas así, o cómo se arman las semejanzas, la correspondencia, tienen que saberla. Entonces, ¿en cuál de los siguientes casos me dice se verifican siempre la semejanza de triángulos? Ese siempre es muy incómodo muchas veces, porque uno dice, ya esto tiene que cumplirse para todo. Entonces, vamos con el primero. El primero me dice que AC mide 6. Entonces vamos colocando los datos. Ahora lo que voy a hacer yo acá, no, mejor lo voy a hacer así primero. AC mide 6. Entonces todo esto que está acá mide 6. Ya, perfecto. Después me dice que DC mide 5. Esto que está acá mide 5. Ya. Por lo tanto yo podría al tiro de inmediato decir que este pedacito que está acá justamente es 1, ¿cierto? Ya, muy bien. BC, todo esto que está acá, dice que mide 10. Y S, en este caso, esta parte que está acá, ¿cierto? ¿Mide cuánto? Me dicen que mide 3. Ya, perfecto. Entonces esta parte que está acá, yo puedo deducir que esta parte que está acá, vamos a hacer con café, esta parte que está acá es 7, porque 7 más 3 es justamente 10. ¿Ya? Entonces se cumplirá que la semejanza entre el triángulo, lo voy a dibujar acá por separado, el triángulo que está acá, que es A, B, C, será semejante con el triángulo, en este caso EDC, que fíjense que es como que está al revés, entonces lo voy a girar, es más o menos así, EDC, sería EDC. Entonces vamos colocando los valores porque así nos guiamos mucho mejor. Miren, tengo que AC, ¿cuánto mide AC? Mide 6, entonces esto es 6. ¿Cuánto mide S? 3.
Fíjense que se redujo a la mitad el lado correspondiente. Luego tengo que DC en este caso mide 5. Y tenemos que también BC mide 10. BC mide 10. ¿Ya? Entonces, fíjense que nuevamente se redujo la mitad. De 6 pasó a 3 y de 10 pasó a 5. Y tengo, me parece, que esos datos, porque los otros, por ejemplo, AD no se puede ahí. Ya, entonces perfecto. Entonces, si se fijan, acá tenemos ya establecida de alguna forma la razón que puede haber, que justamente 6 es a 3, como 10 es a 5. Por lo tanto, esta opción por todos lados siempre va a ser el planteamiento de una semejanza. ¿Ya? Es verdadera. Por todos lados. Entonces ya descarto, por ejemplo, la alternativa B, descarto la alternativa C, y puede ser la A, la D o la E. Vamos con el siguiente. Tenemos ahora en esta figura que si los rayos AD, que es este pedacito, ¿cierto? Y BD son bisectrices, o sea que dividen el ángulo que está acá, el ángulo B y el ángulo A, en dos partes congruentes, entonces me dice ADC será semejante con BDC. Incluso algunos lo ven y dicen, pero son idénticos, son muy parecidos, entonces podría ser semejante. No, la imagen engaña. Lo que hay que guiarse es por los datos. ¿Ya? El hecho de que me diga que es bisectriz, ¿cierto? Yo podría, por ejemplo, acá, voy a recortarle un poquito esto para que tengamos más espacio ahí. Lo voy a agrandar un poquito, acá. Entonces, fíjense que si nosotros de alguna forma este triángulo, tenemos las bisectrices, este ángulo es alfa, este ángulo es alfa, y este ángulo es beta, y este ángulo es beta. Eso es lo que sé hasta ahora, y nada más. Sabiendo esos datos, yo puedo establecer que este triángulo BCD, ¿cierto?, es semejante con ADC por ningún lado. No hay ninguna cosa, no le veo como otra explicación. No hay por dónde, porque las bisectrices de alguna forma no me juegan un rol clave acá. Por lo tanto, la 2 en este caso no es verdadera, es falsa. Entonces ya se descarta la alternativa 2. Se descarta la opción 2. Y si se descarta la opción 2, no puede ser justamente la alternativa D de Diosito. Entonces estamos entre solo 1 o solo 1 y en 3. Ya, veamos el último. El último, tenemos acá el número 3. Tenemos una figura clásica de semejanza y me dice que si AB, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a correr esto para acá, arribita. Vamos a nuevamente a recortar esta figura, pero vamos ahora a trabajarla para trabajarla un poquito más grande, porque me acomoda mucho más así, Entonces tenemos acá, me dice que AB mide 21, entonces lo coloco acá, 21. Luego BC mide 15, por acá, 15. BD mide 7, y me dice que también BE mide 5. Ya, perfecto. Entonces fíjense que acá tenemos una cosa bien importante, que tenemos un ángulo del vértice, un ángulo, claro, opuesto por el vértice, que sería este es alfa, este es alfa. Entonces, de inmediato, por el criterio, tenemos un criterio acá. El criterio lado, ángulo, lado, esto implica que justamente tenemos semejanza de triángulos. Por lo tanto, estos dos triángulos son justamente semejantes, y acá también recuerden que es muy importante observar la correspondencia, que el vértice A es correspondiente con el vértice D, ¿cierto? Como lo dice acá, el vértice B es congruente con el vértice B, que es fácil verlo, y el vértice C es correspondiente con el vértice E, o sea, estos dos vértices son correspondientes, y si se cumple. Por lo tanto, la 3 es verdadera, y estamos en el caso de la 1 y la 3, que sería la alternativa E de lo que es Espíritu Santo. Así que eso ha sido el video, chiquillos. Ojalá que les haya gustado, que se lo hayan aprendido. Y recuerden que tienen que suscribirse a mi canal para que vean más videos.
Ahí tengo hartas listas de reproducción en donde enseño desde cero las cosas como números naturales, números enteros. Tengo algo de racionales, ya tengo de raíces, logaritmos, función cuadrática. Esos están como a full, son los más vistos. Así que eso, pues chicos, que estén muy bien, que les cunda el estudio y suscríbanse, que estén muy bien. Compartan mis videos. Chao, chao.